Hemos visto la necesidad de comenzar una breve serie titulada En esto creo. En esto creo. Así que, bienvenido a este lugar, amigo, hermano en la fe, algunos que os hemos visto y saludado hoy por primera vez, y a los más veteranos que hace como unos 20 años o más que están por aquí, desde que se abrió el punto de testimonio. Así que bienvenido a este lugar y bienvenido a esta serie. En esto creo. ¿Te has preguntado alguna vez qué hace que un árbol sea considerado un árbol? ¿Qué cualidades se necesitan para que una casa la consideremos casa? ¿Qué características? Al hilo de esto, ¿qué hace que un cristiano sea cristiano? O mejor dicho, discípulo de Jesús, que está mejor dicho. ¿Qué es lo que hace? Es decir, ¿qué cree un discípulo de Jesús? ¿Qué cree y por lo tanto qué debería practicar? En general y en todos, absolutamente en todos los campos, más allá de la fe, creer mal te destruye, que creer bien te construye. Lo que creemos determina por qué vivimos, para quién vivimos y cómo vivimos. Si yo creo que soy el centro del universo, aunque no lo declare, pero en el fondo lo creo, pues todo va a estar centrado en mí. Mis conversaciones, mi energía, mis inversiones, la mayoría de mis conversaciones van a ir por ahí. Y atención, hasta cuando me atrevo a pedir perdón a alguien, puede ser que la primera motivación, la más fuerte, sea para yo sentirme mejor. Está bien, es una consecuencia, yo me puedo sentir mejor y me sentiré mejor, no es malo, pero ¿me entiendes lo que digo? Si la primera motivación es para uno sentirse mejor, ya todo confirma que está centrado en ti mismo, ¿sí? Centro del universo, algunos lo llaman la última Coca-Cola del desierto, etcétera. Mi precioso ombligo. Escucha bien, porque lo que crees determinará dónde vas a vivir para siempre. Yo creo en Vinaroz, me gusta el lugar, entonces me voy a quedar a vivir para siempre. No, algo más importante. Repito, lo que crees va a determinar el lugar donde vivirás para siempre. Más allá de los 5 años o 20 años u 80 años que te quedan por vivir aquí en la tierra, más allá de eso, vas a vivir para siempre, sin límite, en algún lugar, en la eternidad. Y eso no se acaba, sigue y sigue y sigue. Porque es otro concepto de tiempo, no es el concepto que nosotros tenemos de tiempo, limitado. ¿Está bien? Uno puede decir, bueno, pues no entiendo esto que acabas de decir, no lo entiendo y no lo comparto. Bien, tú puedes no creer en esto, tú puedes no creer en quien te ha dado aliento de vida, te ha creado y además te ha dado libertad para creer o no creer en Él. Puedes hacerlo porque te ha dado esa libertad. Pero necesitarás trabajar por tu vida eterna, por tu salvación. Tendrás que resucitarte a ti mismo después de la muerte. Tendrás que hacer algo. Tú puedes tener la libertad de no creer, pero si no quieres y tienes libertad para hacerlo, tendrás que sacarte las castañas del fuego tú solito. Tenemos esa libertad. Así que lo que creas o no creas importa, y mucho. La conducta también es el resultado
de las buenas o malas creencias. Pensamos algo, nuestras emociones se involucran y por lo tanto actuamos de cierta forma. Creer de una forma u otra. Déjame que ponga otro enfoque encima de la mesa. ¿Te has tenido que recordar en alguna ocasión, recordarte a ti mismo alguna vez cosas importantes? Incluso más allá de la fe. Arturo, ¿has tenido que recordarte a ti mismo algo importante, cosas que para ti son importantes? ¿Sí? ¿Y qué haces? ¿Qué has hecho? ¿Qué cosas son importantes para ti? Recordar lo que Dios ha hecho en tu vida. Bien. ¿Algunas cosas más? ¿Algo que sea muy práctico? ¿Cumpleaños? ¿Aniversario? ¿Es importante? Ever, ¿para ti qué cosas son importantes para recordar? Un chico listo. Bien, ¿y qué haces para recordar eso? Muy bien. Cosas importantes para recordar. En este caso, por lo que veo, al hilo de la identidad de esposo. Está bien. Cosas importantes que recordar y que nos dan identidad. Bien. Pues al hilo de esto la pregunta es, ¿qué cosas son importantes, serían importantes que debería recordar un cristiano o seguidor de Jesús si quiere serlo? ¿Y cuáles son? Pues la primera iglesia que nace de Jesús, ya de sus entrañas directamente, los primeros se vieron en la necesidad de recordar las cosas importantes de lo que creían, de la fe que estaban experimentando ellos. Y necesitaban hacerlo de una forma clara, fácil, entendible. En aquel momento, además, algunos no, o muchos, no sabían leer. Y también, pues, ni siquiera ellos tenían la Biblia al completo como la tenemos nosotros ahora. Todavía se estaba escribiendo las últimas cartas de los apóstoles que concluyeron con el año 90, la última, 90 después de Cristo, pero ya tenían toda la revelación, todo el Antiguo Testamento, empezaban a tener los evangelios de Jesús, ¿sí? Y algunas primeras cartas de los apóstoles que simplemente desplegaban toda la enseñanza original de Jesús. Y la primera iglesia tenía esa necesidad. Recordar o formular resúmenes que de una forma clara les afirmaran en lo que creían. Porque no se podía esperar que todos conocieran, digamos, los escritos, la Biblia en su totalidad. En ese momento no se podía tampoco esperar que la gente entendiera toda la Biblia para aceptarlos como cristianos. Ni entonces ni ahora. No podemos pretender que todo el mundo o el que se acerca a los pies de Cristo entienda toda la Biblia y entonces a partir de ahí aceptarlos como cristianos. Pero era algo importante que estaba sucediendo también, es que surgieron pues corrientes, falsos maestros, herejías. ¿Qué es una herejía? Es lo que va en contra de una enseñanza original, la de la raíz. Por ejemplo, surgieron distintas herejías enseguida, en el minuto 1. Algunas de ellas, por ejemplo, decían que Jesús no era Dios, no era divino, sino que era humano. Otras, sentido contrario, y sobre diversos temas. Entonces, por todo ello, había una necesidad de simplemente tener
algo fácil, más breve, para afirmar las enseñanzas. Y también servía como preparación para el bautismo. Y ahí está. Enseguida se vio la necesidad de redactar pues un credo, es decir, un resumen de lo que yo creo, en qué creo. El credo de fe. El credo de fe no es otra cosa que un documento basado en la palabra de Dios, en la Biblia. ¿La autoridad la tiene el credo, ese resumen? No, la autoridad la tiene la Biblia y el credo apunta ahí a la palabra de Dios. No es la Biblia, pero apunta a ella. Así que surge el credo de los apóstoles, aunque formalmente, de manera más formal, se le comienza a llamar credo de los apóstoles a partir de los años, a partir del 300 bien pasado, prácticamente alrededor del año 400, a llamarse credo de los apóstoles, pero la Iglesia del minuto 1 ya lo usa. Y yo quiero leer, me entusiasma mucho la palabra de Dios directamente, en 2 de Pedro, capítulo 1, del 12 al 21, en su segunda carta, Pedro escribe sobre la necesidad de recordar lo esencial, lo básico, lo importante, lo que recibieron. Y Pedro está diciendo, nosotros lo vimos, lo experimentamos, somos testigos de primera línea y es importante que lo recordéis. Y haré todo lo posible para que no lo olvidéis, incluso después de mi partida, después de mi muerte. Y dice Pedro en el versículo 12, por lo tanto, siempre les recordaré todas estas cosas, aun cuando ya las saben y están firmes en la verdad que se les enseñó. Y es justo que deba seguir recordándoselas mientras viva, pues nuestro Señor Jesucristo me ha mostrado que pronto tendré que partir de esta vida terrenal, así que me esforzaré por asegurarme de que siempre recuerden estas cosas después que me haya ido. Mira el versículo 16, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablábamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con Él en el Monte Santo. Debido a esa experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas antes. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. El credo de los apóstoles está dividido en 3 secciones. Cada una de ellas comienza con la palabra creo en, creo. La primera sección trata sobre la creencia en el Padre, Dios Padre. La segunda sección trata sobre la creencia en Jesucristo. La tercera y última sobre el Espíritu Santo y su Iglesia. Tener un resumen, afirmar. Ahora vamos a ver el credo, a leerlo rápidamente porque es corto. Afirmar en lo que creo te puede ayudar a no confundirte, a recordar simplemente las verdades básicas. El credo es de la Iglesia universal. El credo de los apóstoles, que es el básico, el primero, el que está en origen, es de la Iglesia universal. Contrariamente a lo que ahora muchos creen,
No es de la Iglesia Católica actual, no es de la Iglesia Cristiana Evangélica, ni de otras. Es de la Iglesia de Jesucristo de todos los tiempos. Y dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Este es. Creo en Dios Padre, creo en Dios Jesucristo, el Hijo, creo en Dios el Espíritu Santo. Creo en Dios, tres personas y un solo Dios al mismo tiempo. ¿Difícil de entender para la mente humana? Sí. El tema de tres y uno a la vez. Pero porque una verdad sea misteriosa, no deja de ser verdad. La gravedad, ¿alguien sabe lo que es la gravedad? La ley de la gravedad. Es decir, si yo ahora me lanzo, no voy a ir para arriba, voy a ir hacia abajo. La ley de la gravedad, el peso de los cuerpos hacia abajo, nadie la entendía, no la entendía la gente, hasta que Newton la explicó. Pero antes que Newton la explicara, ya era verdad, ya era gravedad, ¿sí? Por cierto, Newton era cristiano. Como tantos otros, te sorprenderías ahora mismo de ver un listado de cristianos, descubridores, científicos y grandes nombres que Dios inspiró. La Trinidad, como tantas cosas, merece un estudio aparte, más extenso. Te invito a la escuela de discipulado de la Iglesia. No solo por si te tienes que bautizar ahora este mes de julio, este año, sino para aprender más. Os invito a todos. La Trinidad aparece en varios pasajes bíblicos, aparece las tres personas al mismo tiempo. Un versículo muy emblemático, muy claro, es el bautismo de Jesús, ¿sí? Donde aparece el Padre hablando, el Hijo que está en el agua, el Espíritu Santo que confirma. Y está ahí, pero hay otros pasajes. Así que surgieron muchas herejías y cosas que eran distintas hasta el día de hoy. Algunas se mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, una dice que es solo Jesús. Dios es Jesús. Nada más. No hay Padre, no hay Espíritu Santo, Jesús. ¿Qué hacía Jesús en el huerto de Getsemaní? ¿Estaba orándose a sí mismo? ¿Hacia arriba? Podemos respetar todo tipo de creencias, pero yo creo, como los apóstoles dejaron claro del minuto 1, en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad es reflejo de todo el deseo de Dios y todo su plan porque nosotros también tengamos comunión, unidad. En la Trinidad se honran, se respetan, se reconocen. El Hijo Jesús reconoce al Padre, le glorifica. El Padre reconoce al Hijo, el Espíritu Santo a ambos y viceversa, ahora mismo.
ahora mismo. Es precioso, Dios no necesitaba ni siquiera crear a nadie ni al hombre porque se sintiera solo, porque ya estaba acompañado. La Trinidad es comunión, pero lo hizo por amor, por cierto, nos creó. Es tremendo. Pero mira, creo en Dios como Padre. Padre. Esto es como inicia este escrito breve que simplemente recuerda las grandes verdades bíblicas. Creo en Dios Padre. Padre, el que da origen a todas las cosas. Progenitor es aquel que crea, que da origen a todas las cosas. Y la gran noticia es que Romanos y otros pasajes de la palabra de Dios dice que nos adopta como hijos. Y eso es una gran noticia para los que quieran ser hijos. Hay muchas creencias y muchas religiones en que Dios no es padre. No es padre. Es distante, exige unas cosas, pero no es padre. La palabra de Dios, la Biblia, y el credo lo afirma, cree en Dios como Padre. Si nosotros se lo permitimos, podemos ser adoptados como hijos. Mira, muchos han querido divorciar a Dios Padre de Jesucristo, de lo que vemos en el Nuevo Testamento. Pero Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es lo mismo. Es este misterio, pero es lo mismo, la misma esencia, mismo Dios. Ay, pero es que yo creo que en el Antiguo Testamento Dios era muy distante y muy cruel por todo lo que ocurría. Pues nacido de su gran amor por toda la creación, por una nación escogida, Israel, en aquel momento, para simplemente ser testimonio, portavoz para las otras naciones. ¿De qué? De su plan de rescate, de redención. ¿De quién? ¿A quién tenía que rescatar? A todos nosotros, a toda la raza humana. Todos nos desviamos, cada uno hizo lo que quería, dice la palabra de Dios, y nos morimos en nuestras faltas, en nuestros límites, en nuestros delitos, en nuestros pecados. El gran plan de rescate. El Padre envió al Hijo para que nos fuera incluso más fácil, en forma humana, para poder tomar ese salvavidas, para poderle reconocer como Salvador y también como Señor. Eso es el gran plan, el gran amor de Dios. Un Dios que es el mismo ayer y hoy y para siempre, por los siglos. Yo no cambio, dice. Así que, un padre, no hay nada más grande que el abrazo de un padre. No hay nada como el abrazo del Padre. Algunos tienen conflicto porque no han vivido lo mejor con la paternidad, con sus padres físicos aquí en la tierra. Y ha sido dificultoso, y a veces ha sido traumático, y a veces simplemente ha sido de ignorancia. Y no han recibido todo lo que un padre debe dar. Pero la fuente original de la paternidad y el que creó la paternidad es Dios Padre. Así que su ejemplo, su abrazo, su provisión, su cuidado es fuente de seguridad, fuente de salvación, fuente de confianza. Gracias, Padre, por haber provisto todo esto para nosotros. ¿Cuántos están haciendo todo lo posible para dar a sus hijos lo mejor? ¿Sí? En provisión económica, pero también en preguntarle en amor, tener atención, ¿sí? Por ellos. Y no se lo estás diciendo, pero ellos ni siquiera saben las noches de desvelo, los pensamientos, qué podemos hacer, qué. Y si nosotros siendo malos, dice Hebreos,
procuramos dar todo lo mejor a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre eterno? Todo el dolor o la confusión que lleves encima sobre la paternidad, Dios quiere restaurarla. Y quiere que sientas su abrazo de amor. Creo en Dios Todopoderoso, Creador, con poder ilimitado. Isaías 40 dice que Él controla, sabe todo. Las leyes del cosmos, de toda la creación. Pudiera parecer que el universo es todopoderoso, pero no lo es, sino que alguien que es todopoderoso lo sostiene. Esa es la gran verdad. Y lo hace por amor. Todas las leyes creacionales, todas las leyes de la naturaleza, todas las leyes del cosmos, el cómo se mueven las estrellas, el por qué no caemos de golpe ahora mismo, por qué la tierra no cae, por qué tantas cosas que ni sabremos, algunas nunca, jamás, por qué funcionan y se sostienen. Hoy, ahora mismo, hay más evidencias del diseño inteligente para el origen de la creación, del universo y de todas las cosas, más evidencias de la necesidad de un diseño inteligente que de la teoría de un accidente fortuito. Pero los medios no te lo van a decir. La teoría del accidente fortuito, de cómo surgieron todas las cosas, ya sabes, polvo estelar, etcétera, de choque, de accidente, todo se ordena de pronto y se va y se forma. Tú puedes leer sobre esto, habrás escuchado. A veces yo he usado el ejemplo ese de cuando hay un accidente de avión. Tú sabes cómo son las imágenes en la televisión, ¿sí? Todo pequeños fragmentos de hierro, amasijos, todo destruido, restos de cadáveres quizá. Bien, la teoría del accidente fortuito para la creación y el origen del cosmos y todas las cosas, más o menos es lo siguiente, lo que te voy a decir, que después de ese desastre donde ha ocurrido un accidente, un choque, todo viene como un tornado de aire, de viento, ordena todas las piezas, las recoloca y el avión está a punto de despegar otra vez. Así es, más o menos, para entender el ejemplo. Es decir, se cree que a partir del desastre se reordena y se crea, o sea, surge todo de nuevo. En paralelo, la teoría de la evolución, como su propio nombre indica, es teoría. Después de tantos años no ha concluido, nunca ensambla y va cambiando. Su autor, Darwin, la negó totalmente en sus últimos escritos, pero los medios nunca te lo dirán. ¿Hace falta fe para creer que Dios hizo los cielos y la tierra? Claro, hace falta fe. Pero hace falta mucha más fe para creer lo contrario. Muchísima más. Muchísima. ¿Es difícil creer con lógica que Dios hizo los cielos y la tierra? Sí. Pero es mucho más difícil creer lo contrario. El libro, algunos tienen luchas en ese tema, y el libro de Génesis, por ejemplo, ¿qué pasa con el libro de Génesis? El libro de Génesis, el primero de la Biblia, no ha querido ser un libro científico, no lo es, ni lo ha querido ser nunca. ¿Qué contiene? Contiene lo básico del plan de redención, es decir, el propósito de Dios hacia la humanidad y su rescate. Ahí se inicia.
y es un hilo conductor a lo largo de toda la palabra de Dios. Y el momento cumbre es cuando viene Jesús a la tierra para rescatarnos. Si no crees en los primeros capítulos de Génesis, no crees en el resto. El asunto no es tenerlo todo claro para entonces creer, porque eso nunca va a ocurrir. Pero podías hacerte preguntas. ¿De qué te va a salvar creer si fue el polvo estelar antes o después? Quizá es uno de los procesos que Dios usó en su creación. Pero ¿quién creó el polvo estelar? ¿Dónde estaba? ¿Quién ha hecho lo del principio? ¿De qué te va a salvar eso? Se trata de fe. Abraham creyó y le fue contado por justicia, sin saber a dónde iba. Se trata de fe. No saber todo, pero sí decidir creer. Algunos tienen mucho conflicto. Si Dios existe, si Dios es bueno, ¿por qué ocurren tantas desgracias? ¿Sí? Esa pregunta te la van a hacer y tú mismo te la has hecho. ¿Por qué mueren tantos niños inocentes? ¿Por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantos desastres? Para que tú puedas amar de verdad, necesitas libertad para escoger, ¿sí? Dios te creó libre, Dios me creó libre, nos creó libres para decidir amar, odiar, hacer bien o mal, porque si no, no seríamos ya libres, con libertad de elección. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que millones de personas van a tomar millones de decisiones. Y muchas de esas decisiones van a estar bien, pero muchas otras decisiones van a ser muy malas. ¿Es responsabilidad de Él? Él te da unas instrucciones, te ama, te dice lo que está bien y lo que está mal, y te dice después que tú escojas. El hombre escogió, el hombre sigue escogiendo, y por eso está ocurriendo también lo que está ocurriendo. Nuestra responsabilidad es nuestra responsabilidad, y la responsabilidad de Dios es la suya. Así que necesitamos, como agua de mayo, tomarnos del ancla de la salvación. Necesitamos que Él actúe. Lo que está ocurriendo es que más allá de habernos creado, de haber creado todas las cosas, de habernos dado libertad para usarlas bien, si aún así las hemos usado mal, no hemos hecho lo bueno, su plan de amor y de redención, de rescate, insiste una y otra vez, desde el minuto 1, desde el Antiguo Testamento, continuamente llamando a la puerta, continuamente buscando la reconexión, otra vez el abrazo del Padre. Los brazos están abiertos. Pero mira, no hablamos solamente en general para toda la humanidad, hablemos de ti y de mí a nivel personal. Yo creo o no creo, pero yo decido, si decido creer en Dios, Padre, mi Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y después continúa este resumen, este credo, con Jesucristo. Vamos a verlo. Si yo creo, yo también estoy reconociendo mi estado. Reconozco mis errores, reconozco mi pecado, donde he traspasado líneas, rayas, donde me he hecho daño a mí mismo, he hecho daño a otros. Y yo me postro, me arrodillo delante de Él y digo, ten misericordia de mí, límpiame,
lávame. Solo tú puedes hacerlo. Así que de ahí el plan de restauración, de enderezar el camino a través de Jesús y ir formando una iglesia que es la representante, la embajada de Dios en la tierra. Con muchos errores, sí, porque está formada por todos nosotros, pero representante de Dios. Es decir, los que deciden, los que decidieron, los que estamos decidiendo ser redimidos, comprados, rescatados, limpiados por la sangre de Jesús, formando un cuerpo, una unidad que tiene que ver con personas imperfectas, pero que están transformando, están dando decisiones para que los principios del reino de Dios operen en sus vidas y el cambio se va viendo. Aleluya. ¿Cuántos han permitido que sus vidas empiecen a ser transformadas? ¿Cuántos podríamos ponernos en pie, verdad? La invitación está ahí. Y el credo, lo vemos todo de nuevo, dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Si tú crees, vamos a ponerlo de nuevo y podemos leerlo juntos también. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo, la vida eterna. Amén. Amén. Vamos a orar en estos momentos. Gracias, Señor, por ser Padre y Padre amoroso para todos cuantos quieran venir a tus brazos. Y tú dices en tu palabra, adoptarnos como hijos. Gracias, Señor, por tu poder. Eres todopoderoso. No hay poder mayor al tuyo. Otros han intentado, nosotros mismos hemos intentado, pero nuestro poder es limitado. Por eso, en primer lugar, no solo con las estrellas, con la tierra, con el universo, sino tu poder manifestado de forma personal en mi vida. Por eso aquellos que quieran abrir la puerta a su poder pueden hacerlo ahora mismo en oración en estos momentos. Creo en tu poder. Te necesito como Padre. Y creo que creaste todas las cosas. Pero creo que tú me amas y que puedes recibirme como hijo. Y si hijo, heredero de tus promesas, aquí en la tierra y para siempre. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesús también, por cómo Él es puente para mí, por cómo Él es mi Salvador. Gracias, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.